Lucía López estaba de pie frente al espejo del baño de señoras del registro civil, intentando calmar el temblor de sus manos. A sus 26 años, muchas de sus amigas ya habían formado familias, tenido hijos y construido sus pequeñas fortalezas de felicidad, mientras ella seguía debatiéndose entre la soledad y el miedo a no serle necesaria a nadie. Después de la muerte de sus padres 3 años atrás, el mundo entero pareció encogerse hasta el tamaño de su piso de 3 habitaciones, donde vivía con su abuela, doña María García. La enorme herencia que sus padres le habían dejado en vida mediante testamento no le calentaba el alma. El dinero yacía en las cuentas como un peso muerto, recordándole que ya nadie la abrazaría antes de dormir ni le diría: «Hija, todo va a salir bien». Sus padres habían muerto en un accidente de coche en una autovía a las afueras de Madrid. Hacía 3 años, en verano. Lucía acababa de terminar la universidad, hacía planes de futuro y soñaba con una carrera como diseñadora. Y de repente, el timbre de la puerta, 2 policías con rostros serios, unas palabras de condolencia. Su mundo se derrumbó en un instante. Solo quedaban ella y su abuela, doña María, de 76 años, con un corazón delicado. Marcos Romero apareció en su vida hacía 4 meses, en diciembre del año pasado. Un encuentro casual en una librería. Él intentaba alcanzar un tomo de Cervantes en el estante superior. Ella estaba a su lado, con una biografía de García Lorca en las manos. Él sonrió y le dijo que quería regalarle el libro a un amigo, y le preguntó si creía que apreciaría las andanzas de Don Quijote. Ella se rió, y la conversación surgió por sí sola. Él tenía 34 años, era alto, con facciones regulares y una voz tranquila. Parecía el hombre perfecto. Educado, atento, nunca llegaba tarde a una cita. Las flores que le regalaba eran sencillas, pero de buen gusto. Hablaba de literatura, de arte, de lo importante que era encontrar a alguien en la vida con quien no diera miedo avanzar. Contaba que trabajaba como asesor financiero en una pequeña empresa privada, que vivía de alquiler en un piso en el centro. Sus padres vivían en otra ciudad y se comunicaban poco con ello. Tenía pocos amigos, solo un primo, Vicente, con el que había crecido, y un par de compañeros de trabajo con los que se relacionaba en la oficina. «Soy un solitario», decía Marco. «No necesito una multitud. Necesito una sola persona que esté a mi lado». A Lucía eso le gustaba. Ella también estaba cansada de los grupos ruidosos, de las sonrisas falsas, de la gente que solo se interesaba por ella por su dinero. La abuela lo miraba con recelo. «Lucía, cariño, ¿por qué tiene tanta prisa?», le preguntó una noche, después de que Marcos se fuera tras la cena. Lucía le restó importancia. «Abuela, tiene 34 años, quiere una familia, hijos, ¿qué hay de malo en eso?». Doña María guardó silencio, pero en sus ojos se leía la inquietud. La mujer, sabia y con una larga vida a sus espaldas, calaba a la gente. Algo en Marcos la ponía en guardia, pero no sabía explicar qué era exactamente. La intuición le susurraba: «Ese hombre lleva una máscara». Marcos le pidió matrimonio a los 2 meses de conocerse. Sin parafernalia, sin restaurantes, simplemente durante un paseo por el parque. Era una tarde de febrero. Las farolas iluminaban el paseo con una luz suave. «Lucía, no quiero perder el tiempo en ceremonias vacías. Te quiero. Estemos juntos». Ella dijo que sí, porque estaba cansada del vacío, porque quería creer que alguien de verdad la necesitaba, porque temía quedarse sola en aquel mundo inmenso donde sus padres ya no estaban y su abuela se debilitaba cada día más. Quería una familia, hijos, un marido que la quisiera. Él tampoco quería una gran boda. «No necesitamos a nadie más que a nosotros», le explicó Marco. «¿Para qué tanto teatro? Vamos al registro, firmamos y luego lo celebramos los dos en un buen restaurante. Algo íntimo, bonito, auténtico». Lucía aceptó, aunque en el fondo de su alma soñaba con un vestido blanco, un ramo de novia y las felicitaciones de sus seres queridos. Pero, ¿era eso lo más importante? Lo principal era que a su lado tendría a alguien que no la dejaría ahogarse en la soledad. Hoy, 23 de abril, se habían casado. El sol primaveral inundaba las calles. En los árboles brotaban las primeras hojas. El aire olía a frescura y a la esperanza de un futuro mejor y sereno. Lucía se había puesto un vestido ligero de color melocotón. No era blanco ni pomposo, pero era bonito. Lo había comprado la semana anterior, tras mucho buscar, porque quería sentirse especial en ese día. Marcos llegó con un traje oscuro, camisa blanca y corbata gris. En sus manos traía un ramo de rosas blancas, 11, perfectas, hermosas, con un aroma delicado. «Las rosas blancas son el símbolo de la pureza», dijo al entregarle el ramo. «Como nuestro sentimiento». La ceremonia fue rápida. La sala estaba vacía. Solo ellos dos y la funcionaria del registro civil, una mujer corpulenta de unos 50 años con una sonrisa forzada.
Leyó los artículos sobre las obligaciones familiares y les pidió que firmaran en el libro de registro. Lucía cogió el bolígrafo. La mano le tembló de la emoción. La firma salió torcida, las letras borrosas. Marcos firmó con seguridad, con trazo firme y claro. Luego se intercambiaron los anillos, unas sencillas alianzas de oro, sin piedra. ¿Para qué queremos diamantes?, había dicho Marco. Lo importante es que ahora estamos juntos. El certificado de matrimonio fue a parar a su bolso. Ahora era Lucía Romero. ¿El apellido le sonaba ajeno? Extraño. Intentó imaginar cómo firmaría los documentos con ese nombre, cómo la llamaría la gente, pero los pensamientos se le enredaban. La cabeza se le llenaba de un vacío peculiar. Al salir del edificio del registro civil no sentía alegría, sino ansiedad. Como si se le hubiera escapado algo importante, algo que no había visto, que había pasado por alto. Marcos caminaba a su lado, sujetándole la mano, pero sus dedos estaban fríos y tensos. Miraba hacia adelante, con el rostro impenetrable. Junto a la puerta del registro había una mujer, una gitana anciana, con una falda larga y vistosa de tonos rojos y anaranjados, y un pañuelo de flores sobre los hombros. Piel morena, arrugas alrededor de los ojos, y unos ojos oscuros llenos de una tristeza tácita y una sabiduría ancestral. Era Mireia. No pedía dinero, no extendía la mano. Simplemente estaba allí, observando. Mireia miraba a Marcos como si pudiera ver a través de él. No a Lucía, sino a él. Su mirada era pesada, evaluadora, cargada de cierto entendimiento. Había visto a hombres como él antes, muchas veces. Depredadores con piel humana, de los que se esconden tras sonrisas mientras por dentro están fríos como el hielo. Niña, dijo la gitana en voz baja, dirigiéndose a Lucía. Hoy has cometido un error. Marcos se detuvo en seco. Su rostro se desfiguró al instante por la rabia. Entrecerró los ojos, tensó la mandíbula, dio un paso adelante y empujó a la mujer en el hombro. No con mucha fuerza, pero sí de forma brusca y grosera, con una malicia evidente. Lárgate de aquí, siseó entre dientes. Estúpida. Desaparece antes de que llame a la policía. Mireia se tambaleó, pero se mantuvo en pie. Era una mujer fuerte, acostumbrada a la rudeza y a las humillaciones. Sus ojos se oscurecieron aún más, pero no retrocedió. Siguió mirando a Lucía, intentando llegar a ella. Lucía se estremeció como si la hubieran golpeado con un látigo. Sintió vergüenza y miedo al mismo tiempo. Nunca había visto a Marcos tan enfadado, tan cruel, con el rostro desencajado. Durante 4 meses había sido el hombre ideal, tranquilo, educado, atento. Pero ahora, frente a ella, había una persona completamente diferente, un desconocido. Y tuvo miedo. Marcos. No. Por favor, susurró, intentando cogerle del brazo. No hagas eso. Él la atrajo hacia sí, apretándole la muñeca con tanta fuerza que ella hizo una mueca de dolor. Vámonos. No hagas caso a estas pedigüeñas. Se amontonan aquí para sacarles dinero a los recién casados. Parásitos. Lucía se volvió para mirar a la gitana. Seguía inmóvil. Su mirada estaba llena de compasión. No de ofensa, sino de compasión. Como si sintiera lástima por Lucía. Como si comprendiera que la joven se encaminaba hacia la desgracia. Y eso fue aún más aterrador que sus palabras. Marcos la condujo hacia el coche, una limusina negra con los cristales tintados que había alquilado especialmente para ese día. «Tenemos que llegar al restaurante con estilo», le había dicho la noche anterior. «¿Es nuestra celebración? Lucía, todo tiene que ser perfecto». El chofer ya estaba al volante. Un chico joven con uniforme negro y rostro indiferente. Abrió la puerta trasera sin mirarlo. Lucía se sentó en el asiento de atrás y en ese momento, el ramo de rosas blancas se le escapó de las manos. Lo sujetaba con demasiada debilidad. Los dedos se le abrieron solos. El ramo cayó al asfalto. Varios pétalos se desprendieron y volaron con el viento. «¡Oh!», exclamó en voz baja, intentando inclinarse para recoger las flores. «No hace falta», la cortó Marcos, sentándose a su lado. «Vámonos, son solo flores. Te compraré otras». Pero Mireia ya se había acercado. Recogió el ramo y se quedó inmóvil. Su rostro palideció, sus dedos empezaron a temblar. Acercó las flores a su cara, inspiró profundamente y sus ojos se abrieron de par en par, llenos de terror. El olor era débil, apenas perceptible, oculto bajo el aroma de las rosas, pero ella lo conocía demasiado bien. Una mezcla de hierbas que se usan para artes oscuras. Belladona, estramonio, en dosis microscópicas, imperceptibles para una persona normal. Esas plantas no matan al instante, pero hacen otra cosa. Anulan la voluntad, desdibujan los límites de la conciencia, vuelven a la persona sumisa y débil. Alguien había tratado ese ramo a propósito. Alguien había rociado los tallos y los capullos con una solución que, al inhalarla y al contacto con la piel,
se absorbía lentamente en el organismo. Alguien quería que la novia inhalara ese aroma, que sostuviera las flores en sus manos, para que las partículas microscópicas se absorbieran a través de la piel y los pulmones. Mireia llevaba toda la vida trabajando con hierbas. Su abuela había sido curandera, y su madre también. Sabía cómo curar, cómo ayudar, pero también sabía cómo se hería y se destruía. Ese ramo era un arma, sofisticada, ruin, invisible. No había tiempo que perder, ni un segundo. Corrió hacia el coche, donde Marcos ya estaba cerrando la puerta. Lucía estaba sentada en el asiento trasero, pálida y confusa, sin entender qué estaba pasando. «Niña», gritó Mireia, golpeando con el puño el cristal tintado. «Niña, escúchame. ¿No te lleva a celebrar? Te lleva a la ruina. Ese ramo es veneno. ¿Me oyes? No le escuches. Huye. Huye de él». Marcos abrió la puerta de un tirón, saltó del coche y agarró a Mireia del hombro con una fuerza de hierro. «Lárgate, loca», rugió, con el rostro desencajado por la furia. «Me tienes harta. O te vas o llamo a la policía». La empujó de nuevo, esta vez con más fuerza. Mireia no pudo mantener el equilibrio y cayó de rodilla. El ramo se le escapó de las manos y rodó por el asfalto. Un dolor agudo le atravesó las piernas, pero no le prestó atención. Siguió gritando, intentando que la chica del coche la oyera. «Huye. Te ha engañado. Todo es mentira». Marcos volvió a meterse en el coche y cerró la puerta con tal fuerza que la limusina se balanceó. «Arranque. Ahora mismo», le espetó al chofer. La limusina se puso en marcha. Lucía miró hacia atrás. A través de la luna trasera vio cómo la gitana se levantaba del asfalto, cómo extendía una mano hacia ellos, cómo gritaba algo más, pero ya no se oían sus palabras. La distancia crecía, la figura de la mujer se hacía cada vez más pequeña, hasta convertirse en un punto. «Marcos», dijo Lucía en voz baja, sintiendo como un terror helado crecía en su interior. ¿A qué se refería? Marcos esbozó una sonrisa, pero en sus ojos no había alegría, solo un cálculo frío. Una pedigüeña cualquiera. Quería dinero. «No se lo hemos dado y se ha puesto histérica. Son todas iguales. Se inventan cualquier tontería para dar pena. Olvídalo. Es nuestro día. Lucía, no lo estropees». Lucía asintió, pero algo pesado y opresivo se había instalado en su pecho. Se miró las manos, los dedos le temblaban ligeramente. Se sentía mareada, aunque no había bebido nada. Una ligera náusea le subía por la garganta. Tenía un sabor extraño en la boca, amargo, metálico. «¿A dónde vamos?», preguntó, intentando concentrarse en la carretera tras la ventanilla. Marcos se volvió hacia ella. Su rostro estaba tranquilo, pero en sus ojos brilló algo depredador, triunfante. «A un chalet en las afueras», respondió con una voz suave, casi cariñosa. «Hay unos papeles oficiales. Hay que firmarlos antes de ir al restaurante. Una formalidad. Nada serio. 10 minutos y nos vamos a celebrarlo». «¿Qué papeles?». Lucía frunció el ceño, intentando comprender. «No me habías dicho nada antes». «¿Por qué no lo sabía?». «Es una sorpresa», sonrió Marcos, y su sonrisa fue fría como el hielo. «No te preocupes, será rápido. Solo una formalidad». Apretó un botón en el reposabrazos, y un panel tintado se elevó lentamente entre los asientos delanteros y traseros. Ahora el chofer no podía verlos ni oírlos. Estaban solos en un espacio cerrado. Lucía sintió que el corazón le latía más deprisa, con golpes sordos y pesados. Algo no iba bien. Nada iba bien. El aire del habitáculo parecía viciado, opresivo. «Marcos, quiero ir a casa», dijo, esforzándose para que no le temblara la voz. «Por favor, vámonos a casa». «¿A casa?». «Después», respondió él sin mirarla, con la vista fija en algún punto del frente. «Después de firmar los papeles. Ten un poco de paciencia, Lucía, solo un poco». El coche serpenteaba por la ciudad, luego tomó la autovía. Lucía miraba por la ventanilla. Las casas dieron paso a los campos. La ciudad había quedado atrás. Se alejaban cada vez más del centro. ¿A dónde? ¿Por qué tan lejos? ¿Qué clase de casa podía haber en un lugar tan apartado? Intentó abrir la puerta, tiró de la manilla. En vano. Estaba bloqueada. La manilla no se movía. La cerradura no hacía clic. «Marcos, para el coche y abre la puerta». «Me encuentro mal», pidió, ya sin ocultar el pánico en su voz. «Por favor, para». «¿Para qué?». Se giró hacia ella. Y en su mirada no había ni rastro del calor, del amor, ni de la persona que había conocido durante 4 meses. «Vamos juntos». «¿A dónde piensas ir? ¿O es que quieres saltar en marcha?». Ella guardó silencio, intentando contener las lágrimas. El mareo era cada vez más intenso. Los brazos se le habían vuelto pesados, como de plomo. Los pensamientos se le nublaban. ¿Qué le estaba pasando? ¿Una enfermedad?
Miedo. O algo más. Marcos sacó una fina carpeta de cuero negro del bolsillo interior de su chaqueta. Se la puso a Lucía sobre las rodillas con cuidado, como si le entregara una joya. Mira, dijo en tono de negocio, es un contrato matrimonial, una formalidad habitual para gente de nuestro nivel. Fírmalo y nos vamos a celebrarlo al restaurante. Te prometo que tendremos una cena deliciosa. Lucía abrió la carpeta con los dedos temblorosos. Varias hojas, letra pequeña, sellos, la firma de un abogado. Intentó concentrarse, leer, pero las letras se le emborronaban, saltaban, se fundían en un amasijo. Yo. No entiendo, susurró, pasando el dedo por las líneas. ¿Qué es esto? ¿De qué trata? Un contrato matrimonial preliminar. Todo está en orden. Luego lo ratificaremos ante notario, repitió Marcos con paciencia, pero en su voz había un tono de acero. Eres mi esposa. Debemos proteger nuestros intereses, nuestro patrimonio común. ¿Entiendes? Lucía se obligó a leer la primera página, luego la segunda, la tercera, y con cada línea, el terror crecía en su interior, le llenaba el pecho, le oprimía la garganta. En el documento se decía, negro sobre blanco, que Marcos Romero obtenía plenos derechos para administrar el patrimonio de Lucía López Romero, derecho a gestionar sus inversiones, derecho a vender sus propiedades inmobiliarias sin su consentimiento, derecho a abrir y cerrar cuentas, derecho a disponer de sus valores. Y lo más aterrador, en caso de divorcio por iniciativa de ella, estaba obligada a pagarle una compensación por valor de la mitad de su fortuna en concepto de daños morales y tiempo perdido. Todo, absolutamente todo lo que sus padres le habían dejado, lo que habían acumulado con años de trabajo, pasaba a estar bajo su control total. Se convertía en una marioneta, en un cascarón vacío. No, exhaló Lucía, sintiendo un sudor frío recorrerle la espalda. No, esto no está bien. Marcos, es mi herencia. La recibí antes de casarnos. Por ley no tienes derecho. Es ilegal. Sí que lo tengo, la interrumpió él con frialdad, mirándola directamente a los ojos. Ahora sí lo tengo. Eres mi esposa. Entre marido y mujer no hay fronteras. Lucía, todo es de los dos. ¿No lo entiendes? Quiero protegernos, proteger a nuestra familia, para que nadie pueda destruir lo que estamos construyendo. Pero esto es un robo. La voz de Lucía se rompió en un grito. Ya no podía contenerse. ¿Quieres quitármelo todo? Me has engañado. Todo este tiempo me has estado engañando. Marcos suspiró, como si le explicara una verdad simple y evidente a una niña tonta. Lucía, no hagas estupideces. Firma y vamos a celebrarlo. Es muy sencillo. Tú firmas. Vamos al restaurante. Bebemos cava. Disfrutamos de la vida. ¿O es que no confías en mí? ¿En tu marido? ¿El hombre que te quiere? Lo miró y no lo reconoció. Ese hombre era un extraño, frío, cruel, calculador. ¿Dónde estaba el Marcos que le recitaba poemas de Becker, que le hablaba de amor bajo un cielo estrellado, que le había prometido cuidarla toda la vida? Nunca había existido. Había sido una máscara perfectamente cosida y cuidadosamente colocada. Una obra de teatro calculada durante 4 meses. Y ella había caído como una tonta ingenua. Lucía intentó tirar de la manilla de la puerta de nuevo. Inútil. El cierre centralizado la bloqueaba. Suéltame, susurró. Las lágrimas le corrían por las mejillas. Por favor. No quiero esto. Llévame a casa. Firma, repitió Marcos. Su voz se había vuelto más dura. Firma. Lucía. Y no me pongas nervioso. Mi paciencia también tiene un límite. El coche se desvió de la autovía hacia un camino rural. El asfalto dio paso a la tierra. El vehículo empezó a traquetear en los baches. A lo lejos, entre los árboles, apareció un viejo chalet. Un edificio de 2 plantas con las ventanas del segundo piso tapiadas. El lugar estaba desierto, solitario. Ni un alma a la vista, solo el bosque y el silencio. Lucía lo comprendió, estaba en una trampa. Y no había salida. La limusina se detuvo junto al viejo chalet. El chofer apagó el motor, desbloqueó las puertas y se quedó en el coche. Marcos salió primero y luego le tendió la mano a Lucía. Ella no la aceptó, salió por su cuenta, agarrándose a la puerta. Las piernas le flaqueaban, la cabeza le daba vueltas con más fuerza. ¿A dónde me has traído?, preguntó, mirando a su alrededor. ¿Qué es este sitio? La oficina de mi primo, respondió Marcos secamente. Aquí firmaremos los papeles. Vamos. La cogió del codo y la condujo hacia la casa. Lucía intentó zafarse, pero no tenía fuerzas. Su cuerpo parecía pesar 1 tonelada. Cada paso era un esfuerzo. La puerta de entrada chirrió. Dentro olía a humedad y a polvo. El pasillo era estrecho y oscuro. Marcos encendió la luz. Una bombilla mortecina en el techo apenas iluminaba el espacio. Entraron en la habitación de la derecha.
Un gran salón con paredes desconchadas, un sofá viejo y una mesa maciza en el centro. Junto a la ventana había un hombre alto y fornido, de unos 35 años, pelo rubio peinado hacia atrás, ojos grises y fríos como el hielo. En su rostro, una sonrisa burlona. «¿Te presento a alguien, Lucía?», dijo Marcos. «Este es Vicente Jiménez, mi primo y mi mejor amigo». Vicente asintió, sin extender la mano. «Hola, novia. ¿O ya debería decir esposa?». Se echó a reír. «Bueno, siéntate. No perdamos el tiempo». Lucía se quedó de pie, apoyada en el marco de la puerta. Sabía que no había escapatoria. Estaban en medio del bosque, a unos 10 kilómetros del pueblo más cercano. El móvil se había quedado en el bolso, y el bolso en el coche. Aunque gritara, nadie la oiría. «Siéntate, Lucía», repitió Marcos, señalando una silla junto a la mesa. Lentamente, se acercó y se dejó caer en la silla. Le temblaban las piernas, sus manos, inertes y pesadas, descansaban sobre sus rodillas. Vicente arrojó la carpeta sobre la mesa, la misma que Marcos le había enseñado en el coche. «Ahí está el contrato», dijo con tono práctico. «No hace falta que lo leas. Es todo estándar. Firmas y te vas». Lucía levantó la vista hacia él. «No voy a firmar», dijo en voz baja pero firme. «Es ilegal. No tenéis derecho a mi patrimonio». Vicente se sentó en el borde de la mesa y asintió. «Sí que lo tenemos», dijo con calma. «Eres la mujer de Marcos, así que todo es de los dos. ¿La ley es así?». Encantó. «¿No lo sabías? Deberías haber contratado a un abogado antes de la boda. Es una herencia». La voz de Lucía tembló. «La recibí antes del matrimonio. Por ley, sigue siendo mía». «Por ley», se burló Vicente. «Pero en la vida real, todo depende de cómo te las arregles. Y nosotros nos estamos arreglando. Firma y no habrá problemas. Tú vives tranquila. Marcos vive tranquilo. Todos contentos. ¿Y si no firmo?». Marcos se acercó por detrás y le puso las manos en los hombros. Eran pesadas, opresivas. «Si no firmas», pronunció lentamente, «las cosas se pondrán muy feas para ti. Somos marido y mujer. Lucía, tengo derecho a muchas cosas, a muchísimas cosas. Y tú lo sabes». Lucía sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Comprendió que estaban dispuestos a todo. Esos hombres no se detendrían. Habían planeado cada paso. «¿Cuánto tiempo lleváis planeando esto?», preguntó, mirando a Marcos. «¿Cuándo decidisteis engañarme?». Vicente se rió. «Desde el principio, querida. Desde aquel encuentro en la librería. ¿Creías que fue casualidad? Marcos pasó 3 semanas estudiando tus rutas, averiguando dónde ibas, qué leías, qué te gustaba. Luego, simplemente se colocó en el lugar adecuado en el momento adecuado, con el libro adecuado en las manos». Lucía cerró los ojos. Así que todo había sido mentira. Cada palabra, cada mirada, cada caricia. Un juego, un espectáculo, un engaño cuidadosamente orquestado. «¿Por qué?», susurró. «Tenéis vuestra propia vida, vuestro trabajo». «¿Trabajo?», resopló Vicente. «¿Crees que siendo asesor financiero se puede ganar lo suficiente para vivir sin preocupaciones?». Marcos gana una miseria. Vive en un piso miserable en las afueras. Va de sueldo en sueldo. ¿Y entonces apareces tú? ¿Una rica heredera? Sola e ingenua. El objetivo perfecto. «Eres un monstruo», exhaló Lucía, mirando a Marcos. «Un canalla». Él se encogió de hombro. «Llámame como quieras, pero vas a firmar. No tienes otra opción». Vicente cogió un bolígrafo de la mesa y se lo lanzó a Lucía. Cayó sobre la carpeta del contrato. «Venga», dijo. 10 minutos y eres libre. Te llevaremos a casa. Le contarás a tu abuela el día tan maravilloso que has pasado. Todos felices. ¿Y si voy a la policía?», preguntó Lucía, levantando la cabeza. «Se lo contaré todo». «¿Contarles qué?». Marcos se inclinó hacia ella. «¿Que tu legítimo esposo te pidió que firmaras un contrato matrimonial? Es una práctica normal, Lucía. La mitad de las parejas lo hacen. Nadie te creerá. Dirán, los recién casados han reñido. Cosas que pasan. Les hablaré del ramo, del veneno». Vicente soltó una carcajada. «¿Qué veneno? ¿Estás loca? ¿Qué fantasías son esas?». El ramo era normal, de una floristería. Marcos lo encargó hace una semana. «Tenemos el ticket. ¿Crees que alguien le creerá a una gitana? A una vagabunda que pide dinero en la puerta del registro». Lucía comprendió que lo habían planeado todo hasta el más mínimo detalle. Cada paso, cada pieza, había caído en una red de la que no podía escapar. «No voy a firmar», repitió. «Matadme, pero no firmaré». Marcos se enderezó. Se acercó a la ventana y se quedó en silencio, mirando el bosque tras el cristal. Luego se dio la vuelta. «De acuerdo», dijo. «Entonces lo haremos de otra manera. ¿Te quedarás aquí? En el sótano. Un día. 2, una semana.
Lo que haga falta. Sin comida, sin agua. Hasta que cambies de opinión. Lucía se levantó de un salto, pero las piernas le fallaron. Se agarró al respaldo de la silla. ¿Me habéis secuestrado? No, sonrió Vicente. Has venido con tu marido a la oficina de su primo por tu propia voluntad. Nadie te ha traído a la fuerza. El chofer lo confirmará. El chofer es de los vuestros. Pues claro. ¿Creías que habíamos contratado a un taxista al azar? Vicente se acercó a ella. Escucha. Niña, pareces lista. ¿Para qué sufrir? Firma el papel y vive tranquila. Marcos administrará el dinero. Tú gastarás lo que él decida. ¿Es justo? ¿Justo? Lucía se rió entre lágrimas. ¿A eso lo llamáis justo? A eso lo llamo correcto, respondió Marcos con frialdad. No sabes manejar el dinero. Eres como una niña. Necesitas un tutor competente. Y ese seré yo. Lucía volvió a desplomarse en la silla. Las fuerzas la abandonaban. La cabeza le estallaba de dolor. Los pensamientos se le enredaban. ¿Qué hacer? ¿Cómo salir de allí? Pensó en su abuela. Doña María estaría esperando su llamada. Seguro que estaba preocupada. Le había prometido llamar por la tarde para contarle cómo había ido el día. Y ahora estaba sentada en una casa abandonada, rodeada de canallas. Mi abuela me buscará, dijo Lucía. Llamará a la policía si no contesto. Llamará, asintió Marcos. ¿Y Marcos? Tu amado esposo. Dirá que estás cansada después de la ceremonia y te has quedado dormida. Todos tranquilos. A Lucía se le heló la sangre. Sois unos monstruos, susurró. Somos realistas, la corrigió Vicente. Y ahora decide, o firmas o te quedas aquí. La elección es tuya. Lucía cogió el bolígrafo con mano temblorosa. Miró el contrato. Las letras bailaban ante sus ojos. No podía firmar. Era todo lo que le quedaba de sus padres. Su trabajo, su vida, su amor. No, dijo, y tiró el bolígrafo. No. Marcos dio un paso hacia ella. La agarró del pelo y le echó la cabeza hacia atrás. Lucía gritó de dolor. Firma. Siseó él. Ahora mismo. Suéltala. Resonó de repente una voz desde la puerta. Todos se giraron. En el umbral había un hombre. Alto, fuerte, de unos 30 años, pelo corto y oscuro, rostro sereno, mirada firme. En sus manos, una palanca de hierro. ¿Y tú quién coño eres? Rugió Vicente, dando un paso al frente. Un taxista, respondió el hombre. La señorita pidió un coche. He venido a recogerla. Marcos soltó el pelo de Lucía y se volvió hacia el desconocido. Fuera de aquí, le gritó. Esto es propiedad privada. Lárgate antes de que llame a la policía. Pero el hombre no se movió. Miraba a Lucía. Señorita, dijo en voz baja pero muy clara. Si quiere irse, solo tiene que levantarse. Yo la cubriré. Lucía lo miró. Un desconocido. ¿Quién era? ¿Por qué la ayudaba? Pero en sus ojos vio algo que nunca había visto en los de Marco. Honestidad, fuerza, protección. Se puso en pie. Le temblaban las piernas, pero se obligó a dar un paso, luego otro. Vicente se abalanzó sobre ella, pero el hombre le cortó el paso. Blandió la palanca. Te mato, gritó. Un paso más y te reviento el cráneo. No estoy de broma. Vicente se detuvo. Había algo en los ojos del desconocido que le hizo creerle. Ese hombre era realmente capaz de matar si era necesario. Marcos corrió tras él, intentando agarrar a Lucía del brazo, pero el hombre se giró. Cogió un taburete que había junto a la pared y se lo arrojó. El taburete le dio en el pecho. Marcos se tambaleó y cayó de rodilla. «¡Corre!», le dijo el hombre a Lucía. «Al coche. Rápido». Ella corrió, o más bien se arrastró, tropezando, agarrándose a las paredes. El pasillo parecía interminable, pero ahí estaba la puerta. «Aire fresco». El hombre salió corriendo detrás, atrancó la puerta de entrada con una pala que había en el porche, y cogió a Lucía del brazo. «¿Dónde está el coche?», preguntó ella. Allí, señaló él un taxi aparcado a un lado de la limusina. En el asiento de atrás de la limusina está mi bolso. Cógelo, por favor. El hombre corrió hacia la limusina, tiró de la puerta trasera. Estaba bloqueada. Rompió el cristal con la palanca, metió el brazo y sacó el bolso de Lucía. El chofer no salió, probablemente asustado por aquel hombre enfurecido con una barra de metal. Mientras tanto, Lucía logró sentarse en el asiento trasero del taxi. Él corrió, se sentó al volante y arrancó el motor. El coche salió disparado. Por el retrovisor, Lucía vio cómo Marcos y Vicente desbloqueaban la puerta y salían de la casa. Marcos gritaba algo, agitando los brazos. Vicente sacaba el teléfono, pero el taxi ya se alejaba a toda velocidad por el camino de tierra, levantando una nube de polvo. «¿Quién es usted?», susurró Lucía, secándose las lágrimas. «¿Por qué me ha ayudado?». El hombre la miró por el espejo. Alejandro Gómez se presentó.
Soy taxista. Antes trabajaba en los servicios de rescate. La vi en el registro civil. Vi cómo ese hombre empujaba a la gitana. Vi cómo se le cayó el ramo y cómo la gitana le gritaba mientras se iba. Comprendí que algo no iba bien. Y lo seguí. Gracias, Lucía cerró los ojos. Gracias. ¿A dónde la llevo?, preguntó Alejandro. Ella le dictó la dirección. Alejandro asintió y aceleró. Lucía se recostó en el asiento. Le dolía el cuerpo, la cabeza le martilleaba, pero estaba libre, viva, a salvo. Por delante se abría una nueva vida, sin marcos, sin mentiras, sin miedo. Y a su lado un desconocido que había arriesgado su vida por ella, simplemente porque no pudo mirar hacia otro lado. Por primera vez en muchos años, Lucía sintió que todavía quedaba gente buena en el mundo. Aquel fatídico día de la boda, cuando Alejandro Gómez salvó a Lucía, se había despertado temprano, como de costumbre, las 6 de la mañana. Ni siquiera necesitó el despertador. Su reloj interno funcionaba con precisión. A sus 33 años, la disciplina era parte de él. 8 años en los servicios de rescate le habían inculcado el hábito de levantarse antes del amanecer y estar preparado para cualquier imprevisto. Se lavó la cara con agua fría, hizo su rutina de ejercicios, 50 flexiones, otras tantas sentadillas, 3 minutos de plancha. Luego desayunó, avena, 2 huevos, un té con azúcar. Comida sencilla, pero sustanciosa. Los rescatistas no estaban acostumbrados a los lujos. Hacía 2 años que había dejado el servicio. No por voluntad propia, sino por motivos de salud. Una operación de rodilla tras una mala caída desde una altura considerable mientras rescataba a un niño de un edificio en llamas. Los médicos fueron claros: no podrás volver a trabajar a pleno rendimiento. La rodilla no aguantará esa carga. Alejandro intentó volver, pero sus superiores se negaron. La seguridad era lo primero. No se podían arriesgar vidas por un solo hombre, por muy experimentado que fuera. Tuvo que buscar otro trabajo. Se hizo taxista. Horario flexible, un sueldo decente, la oportunidad de ver la ciudad, de observar a la gente. A Alejandro le gustaba observar a las personas, sus rostros, su comportamiento. Un rescatista debe saber leer a una persona en segundos, entender si está entrando en pánico o manteniendo la calma, si es capaz de ayudarse a sí mismo o necesita apoyo. Esas habilidades no habían desaparecido. Aquel día, 23 de abril, empezó su turno a las 9 de la mañana. El primer servicio, llevar a una anciana al centro de salud, luego, a un estudiante a la universidad, después, a una pareja joven a un centro comercial. Un día normal, nada especial. A las 11:30, estaba parado cerca del registro civil en una calle céntrica. Esperaba a su siguiente cliente. Había pedido el coche, pero se estaba retrasando. Alejandro aparcó a un lado, puso la radio y sacó un termo con café. La entrada del registro estaba animada. Los recién casados salían en parejas, en grupo. Los familiares gritaban, vivan los novios, lanzaban pétalos de rosa, se hacían fotos. El ajetreo habitual de la primavera. Alejandro lo observaba con una ligera melancolía. Nunca se había casado. Había tenido un par de relaciones serias, pero ninguna llegó a boda. El trabajo de rescatista le consumía todo el tiempo, todas las fuerzas. Y luego vino la lesión, la depresión, la larga recuperación. No había tenido tiempo para una vida personal. A las 12:05, una pareja salió por las puertas del registro. Una mujer joven con un vestido claro y un hombre con un traje oscuro. Alejandro les echó un vistazo rápido, pero algo le hizo fijarse más. La mujer era guapa. Pelo castaño claro, un rostro dulce, ojos grandes. Pero en esos ojos no había alegría, solo confusión y una especie de ansiedad reprimida. Caminaba junto al hombre, pero se movía con rigidez, tensa, como si le tuviera miedo. El hombre era alto, de facciones regulares, y parecía seguro de sí mismo, incluso engreído. La llevaba de la mano, pero sus dedos le apretaban la muñeca con demasiada fuerza. Alejandro se dio cuenta. Junto a la puerta había una gitana. Una mujer mayor con una falda y un pañuelo de colores vivos. Miraba a la pareja, y en sus ojos había algo inquietante. «Niña», dijo la gitana. Alejandro la oyó. La ventanilla del coche estaba entreabierta. «Hoy has cometido un error». El hombre se giró bruscamente. Su rostro se desfiguró por la rabia. Se acercó a la gitana y la empujó del hombro. «Lárgate de aquí». «¡Bicho!», gritó. «Estúpida. Desaparece». Alejandro se enderezó en su asiento. Sus instintos y años de experiencia en rescates se activaron al instante. Ese tipo era agresivo, peligroso. Y la mujer a su lado estaba en peligro. La gitana se tambaleó, pero se mantuvo en pie. La mujer del vestido claro se estremeció, intentó decir algo, pero el hombre la arrastró hacia sí y la condujo a una limusina. Alejandro lo siguió con la mirada. La mujer se giró para mirar a la gitana, y en sus ojos había una súplica.
Una petición de ayuda silenciosa. Al entrar en el coche, se le cayó el ramo. Las rosas blancas rodaron por el asfalto. El hombre le dijo algo con brusquedad, no la dejó agacharse a recogerlas. La gitana se acercó y recogió el ramo. Alejandro vio cómo se lo llevaba a la cara, lo olía y palidecía. Corrió hacia el coche, empezó a golpear el cristal, a gritar algo. El hombre salió de la limusina, empujó a la gitana de nuevo, esta vez con más fuerza. La mujer cayó de rodilla. Él volvió a meterse en el coche y cerró la puerta de un portazo. La limusina arrancó. Alejandro encendió el motor. No lo pensó, no sopesó nada. Simplemente arrancó y lo siguió. Su experiencia como rescatista le decía, esa mujer está en peligro. Un peligro grave. El hombre era agresivo, grosero, no se controlaba. La gitana gritaba algo sobre veneno, sobre un engaño. ¿Estaría loca? ¿O quizá había visto algo importante? Alejandro se mantuvo a distancia. La limusina negra entró en la avenida, luego tomó la autovía. Iba rápido, pero sin infringir las normas. Un chofer profesional. Alejandro lo seguía, sin acercarse demasiado. En el taxi llevaba una vieja palanca de hierro, un recuerdo de sus tiempos de servicio. Siempre la llevaba consigo. Por si acaso, nunca se sabe qué puede pasar en la carretera. Unos 20 kilómetros después, la limusina se desvió de la autovía hacia un camino rural. Alejandro frenó, esperó unos segundos y luego siguió su rastro. Tierra, baches, polvo. El coche traqueteaba, pero él sujetaba el volante con firmeza. A lo lejos apareció un chalet. Viejo, deshabitado, abandonado. La limusina se detuvo junto a la casa. Alejandro aparcó a un lado, detrás de unos árboles, para que no lo vieran. Salió del coche, cogió la palanca y se acercó, escondiéndose entre los troncos. Observó. Del coche salió primero el hombre del traje, luego la mujer. Ella caminaba con paso vacilante, tropezando. Él la llevaba del brazo, casi a rastras. Entraron en la casa. Alejandro esperó un minuto, luego se acercó a la casa y miró por una ventana. Una habitación, una mesa, sillas, un sofá. La mujer estaba sentada en una silla, pálida, confusa. A su lado, el hombre del registro y otro más, rubio y fornido. Le decían algo, le mostraban unos papeles. La mujer negaba con la cabeza, se resistía. El hombre del traje se inclinó, la agarró del pelo, tiró de él. Alejandro lo vio, y todo quedó decidido en ese instante. No podía esperar más. Se acercó a la puerta, probó la manilla. Cerrada. Le dio una patada, luego otra. La puerta cedió y se abrió de golpe. Alejandro entró en la casa. Un pasillo, una luz tenue. Fue hacia la habitación de donde venían las voces y abrió la puerta. A partir de ese momento comenzó su increíble historia. Mientras tanto, en el coche, huyendo de aquellos canallas, Alejandro conducía rápido, pero con cuidado. La carretera era irregular, pero él manejaba con seguridad. Años al volante no habían pasado en balde. ¿A dónde la llevo?, preguntó. Lucía le dictó la dirección. Alejandro asintió y tomó la autovía. La mujer se recostó en el asiento y cerró los ojos. Temblaba. Alejandro encendió la calefacción para que estuviera más cómoda. ¿Cómo se llama?, preguntó él. Lucía, respondió en voz baja. Lucía López. Oh bueno, era López. Ahora ya no sé. Se casó hoy, ¿verdad? Sí. Y fue el mayor error de mi vida. Alejandro asintió. Lo entendía. Los rescatistas a menudo veían las consecuencias de los errores de otro. La gente tomaba decisiones equivocadas, confiaba en quien no debía y pagaba por ello. ¿Qué quería de usted?, preguntó Alejandro. Dinero, respondió Lucía. Mi herencia. Quería que firmara un contrato matrimonial que le daba todo lo que tengo. ¿No lo firmó? No. No me dio tiempo. ¿Llegó usted? Alejandro sonrió. Entonces llegué a tiempo. Pero sin un notario no es válido. Era un acuerdo preliminar. Pero me bastó para entender y valorar las intenciones de ese demente. Viajaron en silencio. Lucía miraba por la ventanilla los árboles, las casas, los campos que pasaban a toda velocidad. El mundo le parecía diferente, peligroso, pero al mismo tiempo, sentía que se había salvado. ¿Por qué decidió ayudarme?, preguntó. Se arriesgó. Podrían haberle matado. Alejandro se encogió de hombro. No creo. Fui rescatista. Sé cómo defenderme y cómo defender a los demás. Aún así, no me conocía de nada. ¿Por qué hacerlo? Alejandro se quedó pensativo. Luego dijo, cuando trabajas en rescates, aprendes una cosa. Si ves que alguien está en apuros, que está en peligro, no puedes mirar hacia otro lado. No tienes derecho. Porque si lo haces, te pasarás el resto de tu vida culpándote. Y yo no quiero vivir con esa culpa. Lucía sonrió entre lágrimas. Es usted una buena persona. Alejandro, solo hago lo que creo que es correcto, respondió él. Entraron en la ciudad.
Las calles estaban llenas de coches y gente. La vida normal. Pero para Lucía, esa vida ya era diferente. Se había salvado, había escapado de una trampa. Alejandro detuvo el coche frente al edificio de apartamentos que ella le había indicado. Un bloque de 5 pisos, con árboles verdes en el patio y un parque infantil. Ya hemos llegado, dijo. Lucía salió del coche y lo miró. ¿Cuánto le debo? Nada, respondió Alejandro. Esto no ha sido un viaje en taxi. Ha sido un rescate. Y por los rescates no se cobra. Lucía sacó una tarjeta de visita de su bolso y se la tendió. Aquí tiene mi teléfono. Si necesita algo, por favor, llame. Estoy en deuda con usted. Alejandro cogió la tarjeta y se la guardó en el bolsillo. Le escribió a Lucía su número en un trozo de papel. De acuerdo. Cuídese mucho, Lucía. Y llame si pasa algo. Usted también. Gracias por todo. Se dirigió al portal. Alejandro la siguió con la mirada hasta que desapareció tras la puerta. Luego arrancó el coche y siguió su camino. El trabajo continuaba. La vida continuaba. Pero él sabía que ese día había hecho algo importante. Algo correcto. Y eso se sentía bien. Lucía subió las escaleras lentamente, agarrándose a la barandilla. Todavía le temblaban las piernas. La cabeza le daba vuelta. El trayecto hasta el 3er piso le pareció interminable. Finalmente, llegó a la puerta del piso de su abuela y sacó las llaves del bolso. Esperó un momento, recuperando el aliento y la compostura. La puerta se abrió. En el recibidor olía a cocido. La abuela había estado cocinando desde por la mañana, preparándose para recibir a los recién casados. Lucía se quitó los zapatos y fue a la cocina. Doña María estaba junto a los fogones, removiendo algo en una olla. Al oír sus pasos, se giró y se quedó helada. El cucharón se le cayó de las manos y golpeó el borde de la olla con un tintineo. «Lucía, cariño», exclamó la abuela. «Dios mío, ¿qué te ha pasado?». Corrió hacia su nieta y la abrazó. Lucía se aferró a ella y rompió a llorar. Todas las emociones que había contenido en el coche se desbordaron. Lloraba a lágrima viva, como una niña, incapaz de parar. «Tranquila, tranquila, mi niña», susurraba doña María, acariciándole la cabeza. «¿Qué ha pasado? ¿Dónde está Marcos? ¿Por qué estás sola?». Lucía no podía hablar, solo negaba con la cabeza y lloraba. La abuela la llevó a su habitación, la sentó en el sofá y le trajo un vaso de agua. Lucía se lo bebió de un trago y se secó la cara con el pañuelo que le dio su abuela. «Abuela», graznó. Me ha engañado. Todo este tiempo me ha estado engañando. Quería robarme la herencia, obligarme a firmar un contrato». Doña María palideció. «¿Qué contrato?». Lucía se lo contó todo: el ramo, la gitana, el viaje al chalet, Vicente, el intento de obligarla a firmar los papeles, como Marcos la había agarrado del pelo, las amenazas, y lo del taxista que la había salvado. La abuela escuchaba en silencio, apretándole la mano. Cuando Lucía terminó, la anciana cerró los ojos y suspiró profundamente. «Lo sabía», susurró. «Sentía que algo no iba bien con ese hombre. Pero no me escuchaste. Perdóname, abuela». Lucía volvió a llorar. «He sido una tonta. Quería amor, una familia, y le creí». «No te culpes», doña María la abrazó. «Querías ser feliz. Es normal. El culpable es él, no tú». «¡Qué canalla! ¡Qué sinvergüenza!». Se quedaron sentadas, abrazadas, hasta que Lucía se calmó. Luego la abuela se levantó, fue a la cocina y volvió con un té y un trozo de bizcocho. «Come. Necesitas reponer fuerza». Lucía dio un bocado. Pero la comida no le pasaba. Dejó el plato a un lado. «Abuela, ¿y si viene aquí o llama?». «No le abriremos ni contestaremos. ¿Y mañana iremos a ver al abogado de tus padres? Anularemos este matrimonio y demostraremos que te engañó». «¿Y si me demanda? ¿Si intenta alargar el divorcio?». «Que lo intente», la interrumpió bruscamente doña María. «El matrimonio se puede anular. Tenemos al abogado de tus padres, ¿recuerdas? Don Gerardo Benítez. ¿Es listo? Tiene experiencia. Él se encargará de todo». Lucía asintió. «Sí, don Gerardo. Había llevado los asuntos de su padre durante años, la había ayudado a tramitar la herencia tras la muerte de sus padres. Era un hombre de confianza». Por la noche, Lucía se metió en la cama, pero no pudo dormir. Se quedó tumbada, mirando al techo, repasando mentalmente los acontecimientos del día. Todo parecía una pesadilla. ¿De verdad había pasado? Sonó el teléfono. Se sobresaltó y miró la pantalla. Marcos. Colgó la llamada. Un minuto después, volvió a sonar. Volvió a colgar. Luego recibió un mensaje. «Lucía, lo has entendido todo mal. Hablemos. Te quiero». Bloqueó el número. Luego lo bloqueó en todas las aplicaciones de mensajería. No quería volver a ver su nombre ni a oír su voz.
Por la mañana, el 24 de abril, ella y su abuela fueron a ver a don Gerardo Benítez. El abogado las recibió en su despacho, una habitación espaciosa con estanterías llenas de libros, sillones de cuero y un gran escritorio. Don Gerardo escuchó a Lucía con atención, asintiendo de vez en cuando, tomando notas en un bloc. Cuando terminó, la miró fijamente por encima de las gafas. «Lucía, esta situación tiene solución», dijo con calma. «Os casasteis ayer. El contrato no está firmado ante notario. Ese es el punto clave. No tiene ningún derecho sobre tu patrimonio. Todo lo que recibiste antes del matrimonio sigue siendo tuyo. Y si insiste, si va a juicio, que vaya. No tiene base para ello. Es más, puedes solicitar la anulación del matrimonio. El motivo, engaño. Te ocultó sus verdaderas intenciones. Te indujo a error. Es un argumento de peso. ¿Y la gitana? Gritaba que había veneno en el ramo. Es cierto. Don Gerardo frunció el ceño. Demostrar eso es difícil. ¿El ramo se quedó allí? En el registro. Lo más probable es que lo hayan tirado. No se puede hacer un análisis, pero podemos mencionarlo como un argumento adicional. Demostrará que utilizó métodos de presión psicológica. ¿Y el taxista? Es testigo. Vio cómo me llevaban. Contará cómo me salvó. Un testigo excelente. Necesito su contacto. Confirmará tu versión. Lucía sacó del bolso el papel con el teléfono de Alejandro y se lo dio al abogado. Él anotó el número. Bien. ¿Me pondré en contacto con él? Hablaré con él. Lucía, tienes que poner una denuncia en la policía contra Marcos Romero y Vicente Jiménez. La acusación, intento de estafa, coacción para firmar documentos, amenazas de violencia. No irán a la cárcel. Probablemente no. Las pruebas son indirectas, pero esto les creará serios problemas. ¿La policía llevará a cabo una investigación? Los interrogará. Eso les obligará a retroceder. Entenderán que meterse contigo es peligroso. Lucía asintió. Don Gerardo tenía razón. Tenía que actuar con decisión. Tenía que protegerse de ese miserable. 2 días después, el 26 de abril, presentó la denuncia en la policía. Declaró, describió todo lo que había sucedido. El inspector anotó sus palabras y prometió investigar. Ese mismo día, don Gerardo presentó en el juzgado la solicitud de anulación del matrimonio. Motivos, engaño, inducción a error, mala fe en las acciones del demandado. Adjuntó a los documentos una copia de la denuncia de Lucía a la policía. Marcos la llamó al día siguiente desde un número desconocido. Lucía contestó por error. «Lucía, me has denunciado a la policía». Su voz era furiosa, amenazante. «¿Te das cuenta de lo que estás haciendo? Soy tu legítimo esposo y tú eres mi mujer. No tienes derecho a hacerme esto». «Sí que me doy cuenta», respondió ella con firmeza. «Hago lo que debería haber hecho desde el principio. No me llames más». «¿Te arrepentirás?», gritó él. «Encontraré la forma de quitarte tu dinero». Ella colgó y bloqueó el número. Temblaba de indignación y de su descaro, pero se recompuso. El 1 de mayo, la policía citó a declarar a Marcos y a Vicente. Don Gerardo se enteró a través de sus contactos en las fuerzas del orden. Ambos declararon y lo negaron todo. Dijeron que era un malentendido, que Lucía se lo había inventado todo, que ellos solo querían lo mejor para ella. Pero el inspector no les creyó. Demasiadas coincidencias, un comportamiento demasiado sospechoso. Citaron a Vicente a un segundo interrogatorio. Encontraron al abogado que había redactado el documento. El abogado declaró. Vicente le había encargado el contrato para su primo un mes antes, y le había pedido que lo hiciera lo más estricto posible. Era una prueba. Vicente empezó a entrar en pánico. No esperaba que el asunto llegara tan lejos. Pensaba que todo sería discreto, sin ruido. ¿Y ahora? ¿La policía? Los interrogatorios. Llamó a Marcos. «Escucha. No quiero problemas. Me salgo de esto. Haz lo que quieras, pero déjame en paz». «Me estás traicionando», rugió Marcos. «Tú ideaste este plan. Tú dijiste que saldría bien. Yo lo ideé. Pero tú aceptaste. Te casaste con ella. Tienes más culpa que yo. Arréglatela solo». Vicente colgó. Parecía que la larga amistad entre los primos había llegado a su fin. El 10 de mayo, el tribunal fijó la vista preliminar para el caso de anulación del matrimonio. Lucía fue con don Gerardo. Marcos fue solo, sin abogado. Tenía mal aspecto, demacrado, enfadado, con la mirada apagada. La jueza escuchó a ambas partes. Lucía contó su versión. Marcos lo negó, dijo que todo era mentira, que la quería, que quería formar una familia. Pero la jueza era una mujer con experiencia. Había visto a muchos como Marcos. Leyó el expediente, estudió la declaración de Alejandro Gómez, que confirmó todo lo que Lucía había dicho. «Ciudadano Romero», dijo la jueza con frialdad. «Tengo motivos para creer que usted contrajo matrimonio con fines lucrativos. El tribunal ordenará una investigación.
Se revisarán sus documentos financieros, su historial de correspondencia, sus llamadas. Si se demuestra que realmente planeó apoderarse del patrimonio de la demandante mediante engaño, se enfrenta a responsabilidad penal. Y remitiré el expediente a la policía. Marcos palideció. Comprendió que el juego había terminado. Renuncio a todas mis pretensiones, balbuceó. Que se anule el matrimonio. No me opondré. La jueza asintió. Muy bien. El matrimonio entre Lucía López y Marcos Romero será anulado en un plazo de 10 días. ¿El demandado tiene derecho a apelar? Pero, por lo que entiendo, no lo hará. No lo haré, susurró Marcos. Lucía salió de la sala del tribunal con el corazón ligero. Por fin, todo había terminado. Era libre. Marcos salió detrás, se detuvo junto a una columna y la siguió con una mirada de odio. Lo había perdido todo. Había invertido 4 meses en esa estafa para nada. Ni dinero, ni esposa, ni futuro. Solo la vergüenza y la amenaza de la cárcel. Vicente había desaparecido, había dejado de contestar a sus llamadas, se había mudado de piso. Marcos lo buscó, pero fue inútil. Su primo lo había traicionado, lo había abandonado. Se había quedado solo, con las manos vacías y los sueños rotos. Y Lucía empezaba a vivir de nuevo, sin miedo, sin mentiras, sin el horror que había sufrido aquel maldito 23 de abril. Poco después, el matrimonio fue anulado oficialmente. Lucía recibió el documento que lo confirmaba. Volvía a ser López, libre, independiente. Su abuela la abrazó cuando volvieron a casa. Todo ha pasado, cariño. Ahora, a vivir de verdad. Lucía sonrió. Sí, ahora viviría sin mirar atrás. ¿Y en algún lugar de la ciudad? El taxista Alejandro Gómez recorría las calles. Pensaba en aquella chica a la que había salvado. ¿Cómo estaría? ¿Lo habría superado? Quería saberlo, pero no llamaba. No quería ser inoportuno. Pero el destino tenía otros planes. Una semana después, sonó su teléfono. Un número desconocido. Diga. Hola, Alejandro, soy Lucía. Lucía López. ¿Se acuerda de mí? Claro que me acuerdo. ¿Cómo está? Bien, gracias a usted. Mire, quería agradecérselo. ¿Quizá podríamos quedar? ¿Tomar un café? Alejandro sonrió. Con mucho gusto. Acordaron verse en una cafetería al día siguiente, y ese fue el primer encuentro que cambiaría sus vidas para siempre. El 28 de mayo, Lucía se encontró con Alejandro en una pequeña cafetería del centro. Llegó antes, pidió un capuchino y se sentó junto a la ventana. Estaba nerviosa, no sabía qué decirle al hombre que le había salvado la vida. Alejandro apareció a la hora exacta. Llevaba vaqueros, una camisa sencilla y una chaqueta. Parecía tranquilo, seguro de sí mismo. Al ver a Lucía, sonrió. Hola, Lucía. Hola, Alejandro. Se levantó y le tendió la mano. Él la estrechó con firmeza, pero con delicadeza. Se sentaron uno frente al otro. Alejandro pidió un café solo. ¿Cómo van las cosas?, preguntó. ¿Todo en orden? Sí, asintió Lucía. Gracias a usted. El matrimonio está anulado. Marcos ha desaparecido. Vicente también. La policía ha cerrado el caso. Había pocas pruebas, pero se asustaron y no han vuelto a aparecer. Me alegro de oírlo, dijo Alejandro con sinceridad. Tomaron café y charlaron. Lucía le habló de sí misma, de sus padres, de lo duro que había sido tras su muerte. Alejandro escuchaba con atención, sin interrumpirla. Luego él le habló de su vida, de su servicio como rescatista, de la lesión, del taxi. ¿Echa de menos su trabajo?, preguntó Lucía. A veces, admitió él. Pero la vida cambia. Hay que aceptarla como viene. Pasaron 2 horas en la cafetería. El tiempo voló. Al despedirse, Alejandro preguntó con timidez. Me ha encantado hablar con usted. ¿Quizá podríamos vernos de nuevo? Por supuesto, respondió Lucía. Empezaron a verse con regularidad. Una vez a la semana, luego más a menudo. ¿Paseaban por los parques? ¿Iban al cine? ¿O simplemente hablaban? Lucía se sentía tranquila a su lado. Él no exigía nada, no presionaba, no tenía prisa. Simplemente estaba ahí. Doña María conoció a Alejandro a principios de junio. Lucía lo invitó a cenar. La sabia mujer supo de inmediato que ese hombre era diferente, fiable, honesto. Alejandro, dijo ella mientras le servía patatas. Lucía me ha contado que la salvó. Le estoy muy agradecida. Lucía es todo lo que me queda en esta vida. Es una chica muy buena. Yo solo ayudé, respondió él con modestia. No fue solo eso. Arriesgó su vida. Gracias. De todo corazón. Alejandro asintió. Se sentía incómodo con los agradecimientos, pero entendía que para esas 2 mujeres había hecho algo realmente importante. Después de la cena, doña María llamó a Lucía a la cocina. Es un buen hombre, dijo en voz baja. No lo dejes escapar.
Hay pocos como él. Lucía sonrió. Ella también lo sabía. Pasaron las semanas. Lucía se recuperaba poco a poco de la pesadilla con Marco. Volvió a ocuparse de los asuntos de sus padres, se hizo cargo de la gestión del negocio que le habían dejado. Sus padres eran dueños de una pequeña empresa de distribución de equipos de hostelería. Lucía contrató a gerentes experimentados, pero supervisaba personalmente las decisiones principales. Le gustaba trabajar, sentirse útil. Un día, a mediados de julio, le ofreció un trabajo a Alejandro. Escucha, le dijo durante un almuerzo. Tengo una empresa, pequeña, pero en crecimiento. ¿Necesito un jefe de seguridad? Alguien en quien pueda confiar. Eres el candidato ideal. Alejandro se sorprendió. ¿Jefe de seguridad? Pero si soy taxista. Eras rescatista. ¿Sabes proteger a la gente? Tomar decisiones rápidas. Es exactamente lo que necesito. ¿El sueldo es bueno? El horario flexible. Piénsalo. Alejandro lo pensó. El taxi era un trabajo temporal. Siempre había soñado con volver a algo más serio, donde sus habilidades fueran necesarias. Y esta era una oportunidad. De acuerdo, dijo. Lo intentaré. Empezó a trabajar en agosto. Organizó la seguridad de la oficina y el almacén. Investigó la fiabilidad de todos los empleados. Encontró varios puntos débiles en la seguridad y los corrigió. Lucía estaba encantada. Resultó ser un profesional. Y su relación se estrechaba cada vez más. Pasaban más tiempo juntos, no solo en el trabajo, sino también después, por las tardes. Salían a pasear, iban al teatro, a exposiciones. Hablaban de todo, de la vida, de los sueños, del pasado. Lucía se daba cuenta de que se estaba enamorando, pero temía admitírselo incluso a sí misma. La herida de Marcos estaba demasiado reciente. Le daba demasiado miedo volver a abrir su corazón. Alejandro también sentía algo más que amistad, pero no tenía prisa. Veía que Lucía necesitaba tiempo, y él estaba dispuesto a esperar. En otoño, en septiembre, Lucía recibió una carta de Marco. Lucía, perdóname. Fui un canalla, me merezco todo lo que me ha pasado. Solo quiero que sepas que lo siento. Lo siento de verdad. Espero que puedas perdonarme y que podamos empezar de nuevo. Te demostraré que he cambiado y que soy digno de ti. Me he dado cuenta de que eras la mejor persona de mi vida. Todavía te quiero. Leyó la carta y la rompió. No pensaba perdonarlo, y mucho menos volver con él. Pero la rabia había desaparecido, solo quedaba indiferencia. Se había convertido en una parte del pasado que ya no tenía importancia. En octubre, Alejandro la invitó a cenar a un restaurante en la ribera del río. La noche era cálida y estrellada. Se sentaron junto a la ventana, bebieron vino, charlaron. Lucía, dijo Alejandro de repente, quiero decirte una cosa. Ella lo miró. En sus ojos había seriedad. Te escucho. Me gusta estar a tu lado. ¿Eres inteligente? Buena, guapa. Admiro cómo has superado todo lo que te ha pasado. Y me he dado cuenta de que me he enamorado de ti. Lucía se quedó inmóvil. El corazón le empezó a latir más deprisa. Pero no voy a meterte prisa, continuó Alejandro. Si aún no estás preparada, esperaré. El tiempo que haga falta. Solo quería que lo supieras. Lucía sonrió. Se le llenaron los ojos de lágrimas, pero eran lágrimas de alegría. Yo también me he enamorado de ti, dijo en voz baja. ¿Desde hace tiempo? Pero tenía miedo de admitirlo. Alejandro sonrió y le tomó la mano. Entonces, ¿estamos juntos? Sí, juntos. Se besaron por primera vez. Con ternura, con cuidado. Y Lucía sintió que aquello era lo correcto. Aquello era real. Pasaron los meses. Salían, trabajaban juntos, hacían planes. Lucía presentó a Alejandro a sus amigos. Todos decían, sois la pareja ideal. Doña María estaba feliz. Veía cómo su nieta florecía junto a ese hombre, cómo volvía a la vida. En la primavera del año siguiente, en abril, justo un año después de aquel día de pesadilla, Alejandro le pidió matrimonio. Paseaban por el parque donde una vez Marcos le había propuesto casarse. Pero ahora ese lugar no le causaba dolor, solo el recuerdo de cómo empezó todo y cómo todo cambió. Alejandro se detuvo junto a un banco y se volvió hacia Lucía. Lucía, dijo, ¿puedo ser yo quien nunca quiera firmar nada en tu contra? ¿Excepto un permiso para amarte? Lucía se rió entre lágrimas. Era tan típico de él. Palabras sencillas, pero tan sinceras. Sí, respondió. Sí, Alejandro, quiero estar contigo. Él sacó un anillo, sencillo, de oro, con una pequeña perla. Se lo puso en el dedo. Se casaron discretamente, sin una boda fastuosa. Solo los más cercanos, la abuela, unos pocos amigos, algunos compañeros. La ceremonia fue rápida, pero Lucía sintió que aquella era la verdadera felicidad. Cuando salieron del registro civil, junto a la puerta había una figura familiar, la gitana. Mireia. Casualmente,
Se encontraba de nuevo por la zona, pasaba por allí. Al ver a Lucía, se detuvo, la miró a ella, a Alejandro, y sonrió. «Vaya, niña», dijo en voz baja, «ahora sí que está todo bien. Este es tu camino». Lucía se acercó a ella y sacó 2 billetes de 50 euros de su bolso. «Tome, para la buena suerte. Y gracias por intentar advertirme». Mireia cogió el dinero y asintió. «Gracias, hija. Sed felices, los dos». Lucía tomó a Alejandro de la mano. Caminaron hacia el coche, hacia su nueva vida. Doña María había preparado la mesa y había invitado a los amigos. Todos brindaron por la salud de los novios, rieron, se alegraron. Lucía miraba a Alejandro y pensaba, qué suerte que hace un año él estuviera allí, qué suerte que no mirara hacia otro lado, qué suerte que me salvara no solo de Marcos, sino también de la soledad, del miedo, de la desesperación. Alejandro miraba a Lucía y pensaba, qué suerte que aquel día decidiera seguir, que no tuviera miedo de intervenir, que hiciera lo que creía correcto. Y ahora, a mi lado, está esta mujer increíble, que se ha convertido en mi esposa, mi amor, mi vida. Eran felices, de verdad. Y en algún lugar de la ciudad, Marcos Romero estaba sentado en un piso de alquiler, mirando por la ventana. Lo había perdido todo, su esposa, su reputación, su único amigo. Vicente había desaparecido hacía mucho y no había hecho nuevos conocidos. Se había quedado solo, con la amargura y la conciencia de haber destruido su propia vida. Pero Lucía no pensaba en eso. Vivía, trabajaba, amaba, construía un futuro junto al hombre en quien confiaba con todo su corazón. Y por primera vez en muchos años, caminaba hacia adelante con el corazón ligero, sin mirar atrás, porque el pasado había quedado atrás. Pasó un año. El viento de abril acariciaba las hojas nuevas de los árboles. Lucía empujaba un carrito por el paseo del parque. Alejandro caminaba a su lado, sujetándole la mano. «¿Duerme?», preguntó él, asomándose bajo la capota del cochecito. «Duerme», sonrió Lucía. La pequeña Ana, de apenas un mes, respiraba suavemente con la nariz, los puños apretados. Unos mechones de pelo claro asomaban por debajo de su gorrito rosa. «Se parece a ti», dijo Alejandro. «¿A ti?», replicó Lucía. «Tiene tu nariz, tu barbilla». Se echaron a reír. Discutían sobre eso todos los días. Sonó el teléfono de Lucía. Era su abuela. «Cariño, ¿vais a tardar? La comida se enfría». «¿Ya vamos, abuela?» 10 minutos. Doña María los esperaba en casa. Había puesto la mesa, paella, ensalada, fruta, como en los viejos tiempos. Lucía pensó en la casa de campo que ella y Alejandro habían comprado el mes anterior. Espaciosa, con un gran jardín y columpios en el patio. Allí crecerían sus hijos. Ana era la primera, pero vendrían al menos 2 más. «La abuela nos espera», dijo Alejandro. «Sí», respondió ella. «Está muy feliz por nosotros. Dice que nos espera un futuro maravilloso». Él la besó en la sien. «Y así será». Caminaron por el paseo, empujando el carrito. Una familia joven, una familia feliz. La vida continuaba. Su vida, la de verdad, la correcta.